Hola gente, el día de hoy les venimos con el último video de Python científico. En esta ocasión les traemos una vista rápida a lo que serían las funciones Quiver y Streamplot dentro de Python, obviamente. Bueno, para dar un poquito de contexto, bueno, ¿qué son estas dos cosas? Un gráfico, o bueno, la función Quiver lo que hace es darnos un gráfico de los vectores de velocidad de un campo vectorial. Esto puede ser, por ejemplo, para, demostrar cómo se mueve un fluido, demostrar, bueno, los gradientes, rotores de algún elemento, cualquier tipo de cosa parecida. El streamplot es básicamente lo mismo, solamente que en vez de darnos los vectores de velocidad, nos da un gráfico de lo que sería el flujo de los elementos del campo. Esto es un poquito distinto y bueno, ya lo van a ver a la hora de crear los gráficos. Bueno, pues empezando vamos a crear nuestro, bueno, en este caso nuestro último archivo. Que bueno, para hacerlo distinto y para hacerlo un poco más especial le vamos a agregar Python práctico final. Y bueno, vamos empezando, vamos a ir importando los módulos por excelencia del curso básicamente, que serían NumPy y Matplotlib. As np e import matplotlib.pyplot. Bueno, ¿por qué? Bueno, siempre lo hacemos con esto. Bueno, NumPy nos viene muy bien a la hora de hacer matemática dentro de Python. Y bueno, Matplotlib nos viene demasiado bien a la hora de graficar. Y bueno, en este caso las funciones Quiver y Streamplot pertenecen a Matplotlib. Ahora bien, como les dije, vamos a trabajar básicamente con campos vectoriales. Entonces necesitamos crear el lugar donde interactúen estas cosas. En este caso sería como crear una malla de valores. Bueno, vamos a ir creándola. Vamos a ponerle rangos a cada uno de los ejes. En este caso va a ser una malla en 2D, entonces xi np.range desde 0 hasta 2 en un rango de 0.2. Y el i básicamente lo mismo. Ahora bien, para crear esta malla de las que les estoy hablando, vamos a utilizar el comando meshgrid. X, I mayúscula. Bueno, voy a acercar un poquito más esto para que se vea mejor. Y vamos a ocultar la terminal. X, I mayúscula, esos son los nombres que se acostumbra a escribir a la hora de trabajar con este tipo de gráficos y con este tipo de funciones. np.meshgrid de X, Y. Y ahora, lo que ya, básicamente tendríamos, por decir así, el lugar donde va a interactuar nuestro Quiver, o de donde se va a plotear nuestro Quiver. Ahora tenemos que aplicar las interacciones. Quiver es por decir así, un gráfico de los vectores de velocidad. Entonces tenemos que crear las funciones. El típico cambio de variable para las velocidades u y v, por ejemplo, vamos a utilizar una bien random. Coseno de x mayúscula por y mayúscula. Y v igual np.seno de y mayúscula por y mayúscula, por ejemplo. Esto es algo, bueno, totalmente al azar. No tienen que ser, bueno, en el video no son cosas con mucha importancia, pero a la hora de ustedes utilizarlos para algún ejercicio, para representar algo, tienen que ponerle los valores adecuados. Ya les vamos a mostrar después cómo hacerlo para las líneas de campo de un dipolo, que es lo que sería básicamente lo que vieron en el post. Y bueno, ya para dejar de hablar un poco, vamos a crear la figura. Fig, ax igual a plt.subplot y fig size. Aquí sería 7,7, lo más regular. Y para crear nuestro Quiver es tan fácil como en el eje agregar Quiver. Y aquí introducir primero las posiciones, x, y mayúscula. Y luego las velocidades, u, v.
Lo voy a dejar en mayúsculas, más que nada por dejarlos todos como en una misma línea. Y bueno, con esto ya tendríamos básicamente nuestro quiver. Lo voy a arreglar un poco para quitarle los labels a x.xaxis set x, lo vamos a quitar, y lo mismo para el eje y. Y finalmente vamos a agregar un set aspect igual, más que nada para que se vea un cuadrado básicamente del mismo largo y ancho. Finalmente vamos a plotearlo, vamos a mostrar el plot plt.show y bueno, vamos a ver lo que nos resulta. Aquí básicamente, como les conté, tienen un campo vectorial el cual muestra los vectores de velocidad para distintos puntos. Esto es súper al azar, voy a agregar un arreglo aquí para que se vea un poquito mejor. Axis desde menos 0.2 hasta 2.3 más o menos. Voy a agrandar un poquito el plot y lo mismo para acá. Voy a dejar hasta 2.2. Y bueno, aquí más que nada se puede visualizar un poquito más donde es más densa o donde cambia más la línea, los vectores de velocidad. Esto es un quiver. Ahora, si queremos hacer un streamplot, basta con cambiar este nombre de acá. Vamos a ponerle streamplot. Y voy a quitar este arreglo que hice acá porque ya no se necesita básicamente. Eso era para visualizar un poquito mejor el quiver, pero el streamplot muestra las líneas de flujo. Es parecido, pero no lo mismo. Vamos a plotear el streamplot y verán cómo cambia. Bueno, voy a tener que cerrarlo, pero van a ver cómo cambia el gráfico. Como les dije, muestra las líneas de flujo, de cómo se van moviendo los vectores o las partículas o lo que sea que estén representando en su código. En este caso fue algo al azar, pero bueno, cuando quieren representar un fenómeno o algo que tenga sentido físico, por ejemplo, va a ir agarrando más sentido. ¿Cómo lo vamos a hacer ya nomás? Y bueno, como lo vieron en el post, básicamente. Estas son más que nada las diferencias de lo que sería un quiver y un streamplot. Ahora voy a, para cambiar un poquitito y darles otra opción a lo del mesh grid, vamos a hacer uno de los ejemplos más utilizados, ya sean en páginas de Python o de Matplotlib, que sería el siguiente. Vamos a dejar x más y al cuadrado y aquí uno más x menos y. ¿Por qué? Básicamente no lo sé, pero es de los ejemplos más utilizados en las páginas de NumPy, Matplotlib. Y esto más que nada lo hago para darles una variante a lo que sería crear un mesh grid. En esta ocasión vamos a utilizar lo que sería la función mgrid, que a diferencia de un mesh grid, bueno, básicamente hace lo mismo, pero los parámetros a ingresar son distintos. En un mesh grid tienes que agregar los arrange ya hechos. Como vieron, lo habíamos hecho antes aquí arriba. En un mgrid eso ya no hace falta. De hecho, los crean ustedes mismos adentro. Menos 3 hasta 3 en un step de 100J. Y aquí sería lo mismo. Y hay que cambiar los paréntesis. Y otra cosa más que es importante es que el mgrid nos entrega lo que sería la transpuesta del mesh grid. Entonces hay que cambiar los valores. Aquí sería I mayúscula y aquí sería X mayúscula. O si no, nos va a ingresar un error. Pero es básicamente esto. Aquí vamos a hacer un streamplot. Esto de aquí lo voy a quitar, ya no lo necesito. Y aquí le voy a agregar. Quiero agregarle un color porque es importante mostrar que en estos tipos de gráficos también se puede mostrar donde hay más flujo. O por ejemplo, si queremos hacer el flujo de un fluido, de un gas por ejemplo, podríamos decir donde hay más temperatura debido a que hay más densidad de movimiento y todas estas cosas. Esto sí se puede hacer. Vamos a agregar un color.
que sería siguiendo el U. Vamos a agregar, vamos a agrandar un poquito la línea. Y vamos a agregar el color map. Cmap igual a plt.cm.color, por ejemplo. Aquí, bueno, básicamente, aquí, bueno, nos mandó un error. Streamplot. Language. Escribirlo completo, parece. Ahí sí. Aquí básicamente creamos un streamplot. Este es algo raro, pero es de los ejemplos más utilizados en las páginas de NumPy, digo, de Python y de Matplotlib. Aquí, bueno, le pusimos, le agrandamos un poquito a la línea para que se vea un poco mejor. Le agregamos un color map para, por decirlo de alguna manera, mostrar dónde hay más temperatura y dónde hay menos. Y bueno, así uno puede ir jugando con estos tipos de gráficos. Y ahora, para finalizar y para agregarle un poquito de sentido más físico, vamos a agregar y hacer lo que sería el gráfico que se creó y se mostró en el post. Entonces vamos a ir aquí ingresando el X. Vamos a utilizar de nuevo un mesh grid. np.range desde menos 4 hasta 4 en un paso de 0.2. Y para el Y lo mismo, básicamente lo mismo. Aquí vamos a crear el mesh grid. X, y mayúscula igual a np.meshgrid. Y aquí sería X, y minúsculas. Aquí lo que estamos haciendo es hacer las líneas de campo eléctrico de un dipolo normal. Entonces vamos a poner las componentes de estas líneas, que bueno, la ecuación la vamos a dejar aquí en pantalla. Y bueno, esto lo vamos a interpretar dentro de Python. Entonces sería X mayúscula más 1. Aquí, bueno, nuevamente X más 1. X mayúscula más 1 al cuadrado. Más Y mayúscula al cuadrado. Y aquí se resta básicamente lo mismo de acá, pero con un menos. Entonces aquí sería menos 1. Ahí. Aquí también menos 1. Y bueno, lo demás queda básicamente igual. Y para la componente en el eje Y, subir, sería bueno, esto mismo, pero cambiando lo que sería el numerador. Aquí sería I mayúscula y aquí nuevamente I mayúscula. Con esto ya creamos lo que sería las líneas de campo eléctrico. Y bueno, para plotearlas vamos a utilizar un streamplot. ax.streamplot. Vamos a crear la figura, que casi se me olvida. Fig, ax igual a plt.subplots. Lo mismo, fig size
7,7 que es lo más estándar. Y ahora sí vamos a crear el stringplot, que sería X, y mayúscula. La componente del campo, bueno, de las líneas de campo en X y las componentes en Y. Y vamos a agregarle al tiro un setAspect, x.setAspect. Esto más que nada para que se vea igual en los dos ejes, no es mucho más. Les voy a mostrar esto primero y después, bueno, les voy a agregar algo más y les voy a decir por qué. Aquí básicamente creamos las líneas de campo de un dipolo eléctrico. Ahora, bueno, se ve bien vacío, entonces para agregar un poco más de emoción y un poco más de sentido, podríamos agregar las cargas que generan estas líneas de campo. Eso se hace súper fácil con ax.plot. Vamos a agregar una -1,0. Aquí sería una bola roja, por ejemplo. Entonces, O significaría no un punto, sino que un círculo. Y el R sería red, rojo. Aquí marker size, para que se note. Igual ms, y voy a crear aquí una constante ms igual 10. Y bueno, básicamente lo mismo para el otro, solamente que cambia el menos y vamos a hacer una azul acá. Entonces, para agregarle un poco más de sentido o agregarle un poco más de interacción, les vamos agregando partículas, por ejemplo. Vamos a hacerlo un poco más grandes para que se noten más. Y ahí uno puede ir viendo desde dónde se mueve hacia dónde se mueve el gráfico, básicamente. Las posiciones, bueno, las posiciones básicamente las estamos calculando desde dos partículas que están en x-1 y x-1. Por eso se les resta y se le suma a la componente x. Y básicamente eso. No hay mucho más que decir en este tipo de gráficos. Aquí hay uno en el que se le agrega sentido físico y bueno, algo a lo que representar. Ustedes pueden hacer básicamente lo mismo, algún diagrama de un fluido, por ejemplo, que esto se utiliza mucho para eso. Pueden agregarle color maps, es un poco más de trabajo, pero se puede y queda bastante bien representado, queda bonito y sirve bastante. Y más que nada eso. Y ya para despedirnos, este sería básicamente el último video del curso de Python. Esperamos que igual sigan apoyando a la página, sigan apoyando a los cursos. Nos venimos con nuevo contenido el próximo semestre, así que esperamos que les siga gustando todo lo que estamos haciendo. Sin nada más que agregar, nos estaríamos viendo y adiós.